La película de terror del año es Argentina. Se trata de la primera película latinoamericana ganadora del Festival de Sitges, Cuando acecha la maldad, la cual tenía rato queriendo ver. Y tengo que decir que no me decepcionó, más bien superó mis expectativas. Dirige Demian Rugna, cuyo cine ya había tenido la oportunidad de ver con la película Aterrados, y vuelve a poner el listón muy en alto y se afianza como uno de los grandes talentos del género, no solo en su país o Latinoamérica, sino diría que posiblemente en el mundo entero. Si bien a su carrera todavía le falta recorrido, de mejorar o incluso mantener este nivel, estaremos hablando de uno de esos directores a los que valdrá la pena esperar con paciencia a sus próximos estrenos. Con Aterrados, film del año 2017, este director se dio a conocer dejando muy buenas impresiones al punto de que la leyenda Guillermo del Toro lo convenció de hacer un remake de esta cinta, pero ambientada en Estados Unidos. Este remake está en espera todavía, pero mientras tanto, hablemos de Cuando acecha la maldad. La historia transcurre en una zona rural en Argentina, en la que dos hermanos, Pedro y Jimmy, se topan con una serie de extraños eventos que se están desarrollando en los alrededores de sus tierras. Los hermanos dan con una familia muy pobre de la zona, cuya madre les explica que uno de sus hijos se encuentra muy mal de salud. Pero en realidad estamos hablando de algo aún más inquietante. Al inicio tengo que confesar que la película me pareció ligeramente confusa porque entre tanta jerga y slang argentino y palabras como embichado y encarnado, uno no termina de captar si esto es una cinta de terror sobrenatural o si es un virus lo que está empezando a esparcirse por el lugar. Lo cierto es que la película es un poco de todo. Porque sí, esta es una película sobre posesiones demoníacas, pero esta premisa se combina con la idea de que el mal sobrenatural puede transmitirse como una enfermedad altamente contagiosa que va infectando animales y personas a un ritmo vertiginoso de no tomarse ciertas medidas de protección. Las referencias en este caso a la reciente pandemia del COVID-19 son evidentes. La trama transcurre en una zona prácticamente aislada del mundo, y es interesante ver cómo al empezar a desencadenarse los fatales acontecimientos, algunos de los personajes se muestran sorprendidos ante la idea de que una situación como la que están viviendo se presente en una zona tan apartada. Incluso llegan a verbalizar que este tipo de casos son más propios de las grandes ciudades, no del campo, lo cual puede interpretarse como una referencia a cómo los mayores focos de infección del COVID ocurrieron generalmente en grandes ciudades, mientras la gente intentaba huir del virus en zonas más apartadas. Sin embargo, la historia puede ser objeto de otras interpretaciones, que veremos más adelante, algunas dadas por el propio director de la cinta. Por cierto, si eres nuevo por aquí y te está gustando este video, me ayudaría mucho que te suscribieras al canal. Publicamos videos cada semana. Ahora bien, vamos al grano. Esta película es verdaderamente impactante. No es una película para débiles de corazón ni de estómago. Es asquerosa. Y ojo, esto no lo digo como una crítica, al contrario, se nota desde el inicio que el propósito del director, más que aterrorizar, es impactar y perturbar profundamente al espectador. Puede ser a través de escenas particularmente crudas, violentas o simplemente desagradables. Y todo esto Rugna lo consigue de sobra. Es una cinta en la que, más que jumpscares, lo que se consiguen son escenas que dan una grima terrible. Aún así, si no has visto la película, prepárate para pegar varios brincos de tu asiento, dejar la quijada por el suelo o tener que hacer un esfuerzo para no apartar la vista. Muchas de las potentísimas imágenes que se ven en Cuando acecha la maldad, por cierto, están protagonizadas por niños. Estos juegan un papel central en la trama, tanto en el papel de víctimas como de victimarios. Una secuencia en particular es quizás una de las más angustiantes que he visto en mi vida. Como madre, debo decir que casi me dio un soponcio viendo semejante horror. Hasta me indigné con lo violento que era todo. Pero luego me acordé de que era solo una película y se me pasó. O sea, verdaderamente el director llega a conseguir imágenes inolvidables, lo cual es de las mayores aspiraciones de un cineasta, y más aún un cineasta del género terror. Que por cierto, sobre este tema tengo que agregar que me pregunto si Rugna odia a los niños o algo así, porque no se corta a la hora de someterlos a las peores vejaciones en pantalla. Ojo, esto es solo una broma. Creo. En todo caso, este es uno de los platos fuertes de la cinta, que no escatima en cruzar líneas rojas que no se atreven a cruzar la mayoría de las películas de terror. Y es que los niños suelen ser un tabú con el que las producciones cinematográficas prefieren no jugar. Pero aquí nos queda claro que a Rugna no le tiembla el pulso cuando se trata de mostrar escenas espantosamente violentas protagonizadas por niños. Pero más allá de lo impactante que resulta todo y del desparpajo del realizador a la hora de regodearse en lo violento y lo truculento, esta película tiene una historia interesante en la que vemos personajes interesantes, bien desarrollados y bien definidos.
La narración, eso sí, está repleta de detalles sobre los protagonistas que quizás se pasan por alto en medio de semejante tour de force demoníaco, pero que si se presta suficiente atención, enriquecen mucho la trama y ayudan a comprender ciertas decisiones o comportamientos que en principio podrían no resultar del todo claros. En mi caso, quizás habría agradecido unos 10 minutos más de metraje para que se desarrollaran con más calma y precisión ciertos detalles de la trama que en un principio cuesta seguir. Y es que Rugna nos suelta de golpe en un universo que tiene unas reglas muy definidas y específicas sobre demonología y posesiones. Aquí hay términos particulares, personajes con roles como cazadores de demonios, podría decirse, y artefactos especiales sobre los que no se dan demasiados detalles. Lo de los artefactos, por cierto, tengo que decir que me sacó un poco de onda, pero es una simple cuestión de gusto y no afecta al buen resultado de la cinta. En el mundo de Cuando acecha la maldad, las posesiones diabólicas parecen ser algo relativamente común, o en todo caso, aceptado como acontecimientos plausibles. Incluso el Estado parece estar familiarizado con el tema y lo atiende, o más bien lo mal atiende, por lo que se nos muestra en pantalla. El director está más enfocado desde el inicio en conducirnos a toda velocidad a través de su mundo que en dar demasiados detalles. Y al final, esos detalles no se echan tanto en falta como cabría de esperarse, pues todo lo que sucede en pantalla es tan impactante que uno se olvida de si se aclaran mejor o no ciertas informaciones. Aún así, puede que el mantener ciertas cosas en el misterio ayuden a dar cierto encanto a la película y sirva para potenciar algunas de las imágenes que va dejando mientras se construye su desenlace. La cinta no solo tiene situaciones muy viscerales que saltan como un perro a la cara, y ya me entenderás lo que quiero decir, sino que también Rugna consigue imágenes potentes a través de una fotografía muy cuidada y una concepción del plano en la que la estética al servicio del horror dan resultados sobresalientes y extremadamente sugerentes a la hora de sentar sus propias bases y reglas dentro de lo que es el terror satánico. Al ver esta película, uno no puede dejar de pensar, por un lado, en la muy querida Evil Dead, donde las posesiones diabólicas, el terror rural y lo repulsivo se dan la mano en una de las grandes sagas del cine de terror. En la más reciente, por cierto, Evil Dead Rise, también se muestra en pantalla una fuerte carga de violencia infantil. Aunque en tal caso, siendo esta cinta también de este año, probablemente no haya sido una de las influencias de Rugna para su film. Otra diferencia es que la cinta de Rugna no explora el humor como las de Raimi, o al menos no lo hace con el mismo propósito. Donde Raimi plantea situaciones horribles, pero graciosas por lo rocambolesco o irreverente, Rugna en tal caso plantea situaciones horribles que pueden causar una risa nerviosa. Aunque bueno, habrá espectadores a los que esto les cause risa cómica, como al perturbado de Antonio, que hubo partes en las que no quedaba claro si estaba viendo una película de terror o una comedia. Otra cinta cuya influencia es notoria es la de Los niños del maíz, o la española ¿Quién puede matar a un niño? O en realidad cualquier cinta donde un grupo de niños malditos se convierten en desquiciados sociópatas por la influencia de seres sobrenaturales. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de la divertidísima Cementerio de Animales, la adaptación de la novela de Stephen King, en la que las personas vuelven a la vida y se ensañan con sus seres queridos. Pero volviendo a las posibles interpretaciones de la película, había mencionado que en principio la trama me había transportado a la época de la pandemia. Sin embargo, en una entrevista en la web Cinéfilos, el director explicaba que la semilla que dio vida a esta película está más bien relacionada con los problemas que viven las familias pobres en los campos, no solo de Argentina, sino del mundo entero. En concreto, con herbicidas y pesticidas que pueden ser causantes de numerosos problemas de salud graves. Pero una segunda lectura que hace Rugna de su obra está relacionada con la política, y en concreto la situación actual que se vive en Argentina y, según sus palabras, de cómo el fascismo se esparce entre las generaciones más jóvenes y se adueña de sus mentes. En todo caso, independientemente de las posibles interpretaciones que puedan hacerse de Cuando acecha la maldad, esta película se abre paso hacha en mano en el panorama del cine de terror y consigue lo que la mayoría de las películas del género ya no consiguen: sorprender, impactar y dejarnos perplejos frente a lo que nos muestra en pantalla. Un auténtico logro. En lo personal, me llena de satisfacción ver cómo un tema universal como las posesiones infernales, y que ya estamos acostumbrados a ver en cine, es trasladado a la realidad de la Argentina rural.
y cómo desde sus identidades se construye una historia de terror muy bien hecha, que no se propone imitar producciones de Hollywood, sino que, como dije, se inventa su propio lenguaje. Un acontecimiento comparable con la chilena El Conde de Pablo Larraín, en la que la figura del vampiro es llevada a Chile y que más específicamente se centra en el dictador Augusto Pinochet. Da muchísimo gusto ver historias como estas, contadas desde las realidades de nuestra región y llevadas a cabo con maestría y una estética que no solo no tienen nada que envidiarle a Hollywood, sino que nos proponen nuevas miradas que ya venían haciendo falta. Si te gustó este video, no te pierdas este otro en el que hablamos de varias películas de terror latinoamericanas, entre las cuales la otra de Rugna que mencionamos al inicio, Aterrados. Suscríbete si no lo has hecho ya y si ya viste Cuando acecha la maldad, cuéntame cuál fue la parte que más te impactó. Chao.